Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su encuentro con Jordi por su canal 29 de Teleuniverso. Agradecidos una vez más y emocionados de que esta noche nos acompañen en una nueva cita. Veamos qué tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Bien, entrando ahora en la parte de pensándolo bien con el comentario, nos gustaría apuntalar sobre un tema que pienso que cuando lo mencione, amigas y amigos, muchos de ustedes creo que estarán de acuerdo. Incluso a quienes les voy a dar el consejo también lo van a pensar y a reflexionar. Dicen que el sabio es aquel que acoge las críticas y las asume para crecer. Me quiero referir al tema de la comunicación, a propósito de lo que hacemos aquí y que muchos de los que nos están viendo quizás han pasado por ello. Pero la comunicación desde el punto de vista gubernamental. Yo creo que es bueno, y esto lo hago de todo corazón, sin ánimo o ánimos de ofender, ni de que tampoco lo que voy a decir pueda afectar, ni tampoco es para atacar. Es para que lo tomemos en consideración porque nos ha afectado colectivamente. Y yo me refiero, para poner un ejemplo último que ha sucedido, en el caso del gobierno. Yo creo que hay situaciones que posiblemente el primer mandatario quiere hacer llegar a la población, pero no está siendo bien transmitida. O se está conllevando una política o una meta o un plan y de repente a alguien le surge en el gobierno decir algo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede deslucir una medida, puede deslucir un objetivo o lo que se ha pensado. Y les pongo una muestra o un ejemplo de lo que estoy hablando. Hace unas semanas, cuando aquí el país estaba abocado, incluso el propio gobierno conllevó un plan de vacunación agresivo, con mucha publicidad, con muchas informaciones, y la gente se motivó. Ahí era cuando se estaba llamando a las personas, a las dominicanas y dominicanos, para que nos vacunáramos, primera y segunda dosis. Y se notó el ambiente de que la gente estaba en eso, a nivel nacional. E incluso ese fin de semana se pudo notar que en los diferentes municipios las informaciones que se vertían eran positivas. Pues de buenas a primeras, señores, el Gabinete de Salud que preside la estimada vicepresidenta Raquel Peña, a quien le tenemos toda la estima y consideración y respeto, de una manera sorpresiva dice que se van a empezar a colocar las terceras dosis. Eso ni fue pensado, o eso fue lo que se interpretó, no fue analizado. Para dar un anuncio de esa naturaleza, usted tiene que tener ya detrás o para reforzar eso, ¿de dónde lo saca? ¿Cuál es el elemento que usted ha tomado en consideración? ¿Cuáles son los números? ¿Cuántas personas que usted le puede explicar? Bueno, aquellos que tengan la primera o la segunda, el refuerzo debe ser la manera para terminar de contrarrestar a este virus. Pero en el momento que se dijo, había gente que ni se había puesto la primera, mucho menos la segunda, y estábamos buscando la manera de que la gente pasara a la segunda dosis. Entonces, ese es un ejemplo de lo que no debe pasar a nivel de comunicación, a nivel de lo que usted quiere transmitir. Que se note que haya una correlación de un plan con lo que se está hablando. Entonces, yo creo que la parte del gobierno debe tomar en consideración este tema,
porque no es la primera vez. En el pasado se había dado en tiempos atrás que, por ejemplo, se cambiaba el toque de queda y el mismo día se anunciaba. Eso no ha vuelto a ocurrir, que yo recuerde, pero le estoy dando ejemplos de cosas que sí han pasado, que sí han sucedido. Hace poco, también el ministro de Educación Superior indicaba a la salida del Palacio Nacional de que para entrar a las universidades en agosto, o para estar en las universidades en agosto, tenían que tener los estudiantes vacunados. Pero estamos en julio, ya lo que queda de la universidad es poca cosa. Si usted da una información así, que no ha sido ni siquiera ponderada, que usted no ha hecho una rueda de prensa para eso, usted desvirtúa, usted desinforma en vez de informar. Porque lo que debe ser es que para el mes de septiembre y ya llegando el mes de agosto o a mediados, se haga una información adecuada, ponderada, analizada, con números, estadísticas. Pero para septiembre, porque ya incluso el Ministerio de Educación acaba de indicar, y eso ha sido una muestra como de esperanza, ha sido como una parte de aliento, de que en septiembre vamos a las clases presenciales. La propia UNESCO, a propósito de ese tema, también lo ha ponderado. Entonces, usted decir, como ministro de Educación Superior, que en agosto van a entrar a las universidades aquellos que estén vacunados, pero mi hermano, si estamos en plena universidad, y hay gente que sí que está yendo, otro que virtual, pero pienso que lo que usted quería comunicar no ha llegado de manera correcta. Entonces tenemos que tener cuidado en ese manejo de la comunicación. Es un consejo que les brindo y espero que pueda ser ponderado por las diferentes autoridades. Pasando a otro tema rápido, señores, miren cómo cuando hay un movimiento y como las cosas comienzan a cambiar con relación al aspecto del Ministerio Público, ahora vemos que es constante la información y la población por recibir y estar comunicado con relación al caso de los diferentes casos de corrupción. Eso no es malo. Eso nos va creando una cierta cultura que no estábamos acostumbrados a mirar cómo aquel o cómo aquellos que son imputados, que demuestren injusticia o que busquen mantener su presunción de inocencia y el Ministerio Público buscar derribar esa misma, cómo nos estamos acostumbrando a estar en ese ambiente, porque estábamos acostumbrados a lo diferente, a que la impunidad fuera lo que primara, o que si se hablaba de algún hecho, simplemente se quedara en el olvido. Yo creo que esas son de las cosas positivas que hay que mencionar y que hemos visto toda esta semana. Finalmente, acaba de iniciar en esta semana una nueva fase. Son 3 el plan que distribuyó el presidente en la última locución para ir levantando el toque de queda. Depende de cada uno de nosotros, como lo hemos dicho. Ahora sí llegamos a esa tercera fase. Acaba de iniciar la segunda, primera vez en mucho tiempo que podemos llegar con las 2 horas de circulación a la 1 de la mañana. Aprovechemos esta oportunidad a enfrentar el COVID con el protocolo y con las vacunas. No desaprovechemos esta nueva oportunidad. Vámonos a la pausa. Amigas y amigos, nosotros tratamos de ser lo más variado, buscar ese personaje, ese hombre o esa mujer, dependiendo de una fecha específica, de un momento importante. Seguimos ahora para mantenernos en la línea del mes de los padres. Hemos decidido traer para todos ustedes a una gran figura, no solamente
del ámbito dominicano, sino internacional, en el punto del rock dominicano, un artista, un actor. Nos referimos a Tony Almond. Buenas, Tony. Buenas, Jordi, ¿cómo estás? Nos place sobremanera que hayas sacado el tiempo para nosotros. Para mí es un placer estar aquí. Sé que suena a veces como un cliché, pero siempre ha sido un placer visitar y compartir con ustedes. Eso me consta, porque no es la primera vez y en diferentes medios lo hemos hecho. Tony, ¿de dónde naciste? ¿De dónde eres oriundo? Nací en ese momento en las afueras de Santo Domingo, un barrio que se llama Herrera. Hace ya 53, 54 años. Era un barrio detrás del aeropuerto. La mayoría de los aeropuertos del mundo se hacían en las afueras y en el aeropuerto de Herrera no era la excepción. Y ahí crecí hasta los 15 años, donde mis primeros pasos los di. Y obviamente mi forma de cómo moverme ha sido por eso, a través de la historia de un barrio pequeño. ¿Cómo eras de niño? Yo fui el mayor de 3 hijos, o sea que obviamente Wow. mis padres me inculcaron la idea de que yo era el mayor y que tenía que dar el ejemplo a los demás. Era un peso muy grande, pero me debatía entre poder ayudar a mi mamá con los deberes y escaparme y hacer travesuras por ahí y aprender a jugar basquetbol y cosas por el estilo. Pero básicamente eso es lo que hacía, me la pasaba entre haciendo eso y jugando hasta con mi mamá, porque como ella me enseñó mi primer juego, me enseñó a jugar ajedrez, bola, una cosa muy diferente, ¿tú ves? Me hizo mi primera chichigua. Y eso era más o menos lo que yo era, el mayor, no podía hacer mucho de ese arreglo, pero básicamente ahí fue que empecé a empezar los juegos en la calle y cosas de eso. Pues entonces estabas más vinculado a tu madre que a tu padre. Sí. Lo que pasa es que el cuadro familiar que yo tenía era que mi papá era el proveedor. Ya. Entonces yo pasaba más tiempo en la casa. Claro, claro. Aunque sí teníamos una imagen de nuestro papá siempre presente y demás, pero la forma, mientras vamos creciendo, la primera cosa que hacíamos que nos daba la formación humana básica era mi mamá. Y papi era el tipo que nosotros nos acercábamos a preguntarle qué significaba tal palabra, cosas por el estilo. Y así mismo, mi formación, digamos, intelectual viene mucho de mi colaboración con mi papá, y lo emocional, lo artístico y todo lo demás tiene que ver con mi mamá. ¿Y qué querías ser ya de niño? Bueno, igual que la mayoría de los dominicanos, yo quería hacer lo mismo que mi papá. Mi papá tuvo una historia muy interesante porque mi papá jugó béisbol profesional y jugó con los Piratas de Pittsburgh y con el Licey. Yo sé que estoy en tierra de las águilas, pero vaya. Mi papá, yo soy liceísta por default. No, por origen. Exacto, por la sangre. Por default. Sí. Entonces, mi papá fue uno que también creció en el barrio que donde yo nací, pero obviamente con muchísimas limitaciones, donde la gente hacía trabajos manuales y el béisbol fue una salida en ese momento. Wow. En aquella época era un buen empleo, pero no era algo que era para cambiarte la vida. Y él jugó muchos años AAA. En un momento dado, con lo que se le pagaba, él veía que no subía de que a las grandes ligas y decidió retornar al país y retomar sus estudios, que lo había dejado en cuarto de primaria. Entonces él cogió intensivos, y en 2 años él terminó el colegio y la universidad, y el high school, perdón. Entonces se inscribió en la UNFU, que era en ese momento una universidad novedosa, fue de los primeros que se inscribieron ahí. La Pedro Enrique Sureña. La Pedro Enrique Sureña. Y ahí se graduó. Yo con los primeros años lo vi graduarse de administrador de empresa, y él fue durante toda su vida, y la que recordamos todos trabajó en una ONG que se llamaba, primero trabajó en Cáritas Dominicanas, claro, y en Children International, fue el director nacional en diferentes épocas. Entonces, para nosotros es un ejemplo muy grande que nuestro papá primero vio la necesidad de una educación, una formación como adulto, y que nos educó a todos y nos mandó a todos a la universidad trabajando para una ONG. O sea que el trabajo social también era algo muy constante. Oye, pero qué hermosa esa historia de tu padre. Así mismo. O sea, eso es muy raro. Muy raro. Qué bueno que tú hayas expresado eso. Porque, mira, se me engranuja la piel. Porque muchos peloteros, muchos muchachos que no llegan, pues toman otro rumbo. Claro. Como derrotero, vamos a decirlo así. Claro. No llegaron a lo que querían, a sus sueños. Pero tu padre renació. Y él llegó a demostrármelo. Un día yo estudié arquitectura en la misma UNFU,
Él llegó a ser profesor de la UNFU, entonces yo entré con media beca de profesor. Y entonces en una de las clases tenía que hacer un trabajo con barro. Entonces fuimos a cerca del barrio donde nos nacimos, que es en la autopista Duarte, que creo que se llama Alfarería Dominicana, algo así, a comprar un barro. Y quien lo atendió fue un compañero con el que jugaba béisbol de cuando joven. Entonces, cuando terminamos ahí, básicamente, mira, me están llamando, no te preocupes, no voy a coger eso ahora. Entonces, un compañero, y él me dijo, cuando me entrega el barro, él me dijo, ¿tú sabes ese muchacho? Él y yo enderezábamos clavos en las construcciones cuando éramos jovencitos. Wow. Y para que tú veas, él tiene siendo, digamos, mayoral de esta empresa toda la vida. Ellos son de mi juventud los que se quedaron, lo que... Muchos querían jugar a béisbol, pero al final consiguieron trabajo por ahí y se han quedado trabajando en eso. O sea que la decisión de él poder educarse fue algo que yo lo admiro muchísimo, porque como tú lo dices, era muy raro que en esa, y más viniendo de un barrio, y con esa escasa educación, decidir formarse y querer echar para adelante mediante la educación. Wow. ¿Cuál es de todo esto? Porque te lo digo, ha sido una sorpresa grata. ¿Cuál es la mejor lección, viendo todo lo que nos has contado, de tu padre? Mira, mi papá primero fue una persona muy de su casa, una persona muy afable, muy respetuoso, que me enseñó muchísimo. Primero, la relación familiar que había era muy cristiana, la formación que tenía era muy cristiana. Mi papá y mi mamá, la tengo que mencionar, fue lo que nos dieron la dicha de esta frase que se ha vuelto medio fantástica, de hasta que la muerte nos separe. Yeah. Yo tuve a mi papá y mi mamá hasta hace 6 años, cuando falleció mi madre. O sea, wow. Tuvimos una casa con ellos dos juntos. Sí, aunque al principio de la convivencia yo vi cómo ellos discutían y peleaban y demás, lo que más yo recuerdo de mi papá diciéndole, sí, mi amor, porque él entendió que cualquier tipo de discusión yo no lo veía. Mi papá es un tipo que lo veí muy poco perder los estribos, no decía mala palabra, bebía de forma social, todavía anda por ahí y siempre decía que nosotros habíamos nacido para servir. Entonces, esa entrega que él tiene para colaborar con los demás es algo que yo todavía lo admiro porque anda por ahí dando carpeta. Dentro de todo ese ambiente, un papá que comenzó con la pelota, que no dio con el objetivo de llegar a grandes ligas, pero eso no la milanó, siguió a los estudios. ¿Cómo entra entonces Tony Almond dentro de la mentalidad de sus padres a la música? Ahí sí obviamente hubo un chipeo, tú ves, porque obviamente mi papá ya había puesto todos sus esfuerzos en los estudios. Sí. Porque hay una frase que utilizamos mi generación, no simplemente en nuestro país, sino en todo el mundo, que cuando uno hace un esfuerzo por superación, quiere darle a los hijos lo que no tuvo. Claro. Pero al mismo tiempo se les olvida darle lo que sí tuvieron, que fue la presencia paternal, el cuidado y todo lo demás. En el caso de mi papá, obviamente él hizo un esfuerzo muy grande para poder conseguirnos, mandarnos a un colegio y todo lo demás. Entonces obviamente él esperaba que eso lo... Claro. Y más mi mamá. Claro. Mi mamá, que era la artista de la casa, ya la que cuando yo empecé a estudiar arquitectura, era la que se quedaba conmigo armando maquetas y amaneciendo. Ella estaba emocionada porque iba a tener un hijo arquitecto. Pero arquitectura, porque lo elegiste en principio tú. Lo elegí en principio yo. Yo al principio quería hacer lo que mi papá era, pero como yo pintaba y tenía... Ya, tenía facilidad de manuales. En esa época había un enfoque que te hacían un test psicológico, entonces tú tenías habían unas cuantas carreras y tú tenías que elegir una. Sí. Así mismo fue la mía. Pero obviamente en ese tiempo yo empecé con relación con mi hermana, que también le gustó el arte y la danza. Sí. Empecé a hacerle coro mucho a mi hermana, yo llevo muchos años a ella, pero era que la acompañaba en su cosa como danza, y un día ya tenía un sobrehueso y le pusieron un yeso como por 4 o 5 meses, y para que ella no perdiera el contacto con la danza, yo me puse a bailar. Entonces ahí encontré, digamos, un llamado. Entonces a través de eso, yo me hice una reevaluación y decidí dejar la carrera y meterme a bailar, a hacer danza contemporánea.
Y obviamente eso fue un choque, para mi mamá dejó de hablarme y todo lo demás. Pero mi papá me dijo siempre algo que yo le digo a mucha gente. Dijo, mira, a mí lo que me interesa es que tú seas el mejor. Y ser el mejor en lo que tú hagas no significa ser mejor que nadie, sino ser mejor que tú todos los días. Wow. Porque después todo el dinero va a venir por añadidura porque todo el mundo quiere lo mejor y está dispuesto a pagar por eso. Eso a mí me llenó, porque yo di muchísimas vueltas para yo decirle eso a los viejos míos. O sea, yo tuve que un par de meses amargado y como que lo voy a entrar. Y un día me le metí en la cama, señores, ustedes han resuelto hasta aquí, yo voy a meter mano y empecé a trabajar en un bar en lo que se resolvía mi vida. Y en ese interín es que me encuentro ya con la oportunidad de cantar. Porque yo estaba en el coro de la iglesia, pero nunca me había planteado la idea de cantar como carrera. Yo lo que quería era bailar. Y ahí comenzó todo. Y a partir de que te decides con eso, ¿la actitud de tus padres fue de apoyo o todavía renuentes? Mi mamá pataleó, pero mi mamá obviamente es una persona que, como tiene su vena de artista, la primera vez que me vio en el escenario, ella fue de los primeros que iba ahí a aplaudir y a cantar. Wow. De hecho, hay conciertos famosos en los cuales los muchachos empezaban a darse golpe entre ellos y a brincar y no dejaban que mi mamá estuviera cerca ahí. Y yo dije, mami, ven, en un concierto, párate en el medio, que nadie te va a poner la mano. Y así lo mismo, se paró ahí y los muchachos se fueron a brincar para allá atrás. O sea, mi mamá siempre era en el momento en que ella fallece, entre las cosas que pasan en mi casa, es que un día me llama mi papá y me dice, mira, aquí están todos los recortes de periódico de tu mamá, ¿tú lo quieres? Y los discos de mi mamá, porque mi mamá me compró todos los discos. Mi mamá tiene un tigueraje, decía, no, yo no quiero que tú me los regales, yo te los voy a comprar, porque esos son míos. Entonces cada vez que yo necesitaba una copia, yo, papi, mami, préstame un disco de los... y después al otro día estaba, mi disco. ¡Qué bien! No, es que yo me lo compré, son míos. Entonces hasta yo heredé los mismos discos que le vendí a mi mamá. Por eso, porque ya apoyaban mucho lo que nosotros hacíamos. Y mi papá, obviamente, era la persona que siempre, desde que yo hacía deporte también toda la vida. Sí. Y fue de las personas con las que yo aprendí el trabajo en equipo, porque a través del básquetbol, que fue el deporte que yo más practiqué, él me llevaba siempre a la práctica y me decía, tú tienes que poner atención en lo que te diga el entrenador y hacer tu parte lo mejor posible y confiar con tu compañero. Eso posteriormente me ayudó en este trabajo, porque obviamente trabajo con otros individuos que bregar con gente adulta y otra, eso es difícil. Claro. Pero es la única forma en la cual yo pude aprender cómo lidiar con otras personas con otro temperamento, claro, y otras educaciones y demás. Claro. ¿Se puede decir entonces que tú elegiste la música o la música te eligió a ti? Yo creo que me elige a mí. Lo digo porque de alguna forma que yo no puedo explicarlo. Mis padres me decían que había un disco pequeño que mi papá tenía. Mi papá estudió, luego de que se graduó, cogió un curso, tomó un año y se fue a Canadá a estudiar inglés. ¿Qué? Y a partir de allá vino con un reguero de discos en inglés, entre ellos de una cantante que se llama Miriam Makeba, y había una canción que se llamaba Pata Pata. Pata Pata. Así, que yo vivía cantándola y yo no entendía lo que decía. Y yo siempre, mi papá me lo recordaba porque yo mismo no lo recordaba, pero en principio la música me activaba algo en el cuerpo que yo no podía describir. Yo aprendí a bailar mirando a Johnny Ventura en el show de Johnny Ventura. Oh, Dios mío. A mí nadie me enseñó, pero yo aprendí mirando al caballo en televisión. Canté una canción de Camilo Sesto una vez en un concurso, yo estaba en cuarto curso y a mí nunca nadie me enseñó a cantar. Pintaba muchísimo con mi madre, o sea, tenía ese tipo de cosas, pero había, luego del ciclón David, en esa época hicieron un anexo en mi casa. Y yo heredé la habitación de mis padres, entre ellos una vitrola Toshiba, oh, Dios, la cual yo empecé y encontré específicamente una emisora que se llamaba en ese momento Radio Listín en AM, porque posteriormente fue FM, y ponían música americana, como decíamos en aquella época, música americana, sí. Y yo dormía con eso. Ay, entonces, a partir de ahí, yo me dormía con la música, que es algo muy común entre todos los melómanos. Después de grande lo habíamos, que se dormía con música. Tanto que yo me sabía todo y no necesariamente sabía lo que estaba diciendo. Entiendo. Entonces ya la música se convierte en algo que era como intrínseco. Yo bailaba y cantaba y era algo así. Entonces yo creo que la música me eligió a mí de alguna forma. Yo nunca pensé que incluso que me iba a dedicar a eso.
Sí. pero creo que ya yo la tenía de alguna forma y ha sido mi compañera toda la vida. Qué bien. Bueno, para seguir ahondando en esa parte de tu compañera y de tu compañía, vamos entonces a una breve pausa y volvemos. De mi gente salvé hacia otro continente. Bien, continuando con esta conversación con Tony Almond, yo quiero, Tony, ahora que tú escuches en el fondo la música que vamos a colocar y me gustaría que tú nos expresaras brevemente, cuando las vas escuchando, ¿qué te evoca? Viajero. ¿Qué le evoca a Tony Almond? ¿Por qué? La naturaleza. Esa canción, como muchas de las que he tenido la bendición de ser parte de su gestación, tiene muchas historias encontradas. Primero, a nosotros como isla nos atañe de doble manera. Primero porque compartimos una isla con un país hermano que tiene menos fortuna que nosotros a nivel histórico, que es Haití. Y sufrimos la inmigración de un pueblo hermano por un tema económico. Nosotros, en nuestra condición de isleños, por alguna razón que gente tiene que haber estudiado, siempre pensamos que tierra firme, el otro lado es mejor que nuestro país. Y tenemos una historia de migración, principalmente a los Estados Unidos o a países de Europa. Y hemos sufrido a ambos lados de la espada lo que significa ser inmigrante o lidiar con inmigrantes. Desde la tragedia de dejar el lugar donde tú creciste, tu gente, tus costumbres, e irte a aventurar por otro lado, donde realmente tú no necesariamente eres bienvenido. Porque dependiendo de cómo sea la creencia, la percepción del inmigrante a donde vas, o te ven como alguien que viene a usurpar una posición, a quitarte tu trabajo, o simplemente te ven como la oportunidad de explotarte. Esa canción tú la sacaste, creo que fue un momento dado como solista. No. Fue parte de de nosotros tratar de participar en un festival en España. Sí. Entonces, esa canción originalmente fue inspirada en una tragedia de una dominicana llamada Lucrecia. Lucrecia, claro. Y en esa época se hablaba mucho del tema y fue inspirada en eso. Yo recuerdo eso. Todos recordamos ese tema. Ese tema, creo que fue el primer juicio de odio que se publicó o se televisó en España. Y tuve la oportunidad de ir a cantarlo en España en un festival en que fuimos en el 93, 94. Qué bien, recuerdo bien. Qué bien. Entonces, a partir de ahí, mucha gente que ha escuchado esa canción en diferentes partes del mundo, y más los dominicanos, lo utilizan como una especie un símbolo, un himno del inmigrante. Y trae muchísimo recuerdo y la gente lo pide y es algo que me llena de satisfacción. ¿Se puede decir que el lugar donde te formaste creó tu carácter? Así es. Yo creo que si alguien se acerca o se hubiese acercado a mi casa y conoce a mi papá y a mi mamá, básicamente entienden mucho de dónde vengo, de la formación que tengo, de los valores que tengo, de las ideas que tengo. Vienen de ahí, de la inversión de vida que me dieron mis padres. Y yo creo que trato de honrar su ejemplo en la mejor medida que pueda. ¿A qué cosas le temías antes y a qué cosas le temes ahora? Es una buena pregunta porque yo tengo un hijo ahora no, ya tiene 26, es un tipo muy grande. Pero la historia ha ayudado a mantener el hilo familiar porque cuando mi madre muere, él decide mudarse con mi papá. Entonces, aparte de su abuelito, tienen 6 años que son roommates. Entonces, él tiene otra relación diferente, incluso más que nosotros los otros 3 hermanos,
porque él vive con mi padre una situación diferente de su vida. Entonces, ellos dos constituyen las dos personas que están vivas, que a mí me interesa más, que estén orgullosos de mi trabajo. Y lo que yo temo, lo que más yo temo, es quedarles mal a ellos dos. Wow. Porque como yo elegí el camino que yo quise, con las herramientas que me dieron ellos y que Dios me dio, y obviamente es lo que trato de inculcarle a mi hijo, que siga sus sueños, que lo mismo que me dijo mi papá, que básicamente si usted es serio y es constante, la vida lo va a premiar, porque el respeto llega primero, llega con una ética de trabajo y una constancia en lo que usted hace. Que no le tenga miedo a tomar riesgos en su vida, porque eso es lo que le va a traer, solamente te va a traer satisfacción. ¿Qué tú crees que es lo que tu hijo valora más de ti? Yo creo que la apertura que podemos tener para la conversación. Él y yo tenemos en común el cine y la música, que fue lo que de pequeño pudimos compartir. Aún nos mandamos artistas, oye esto, oye lo otro, tenemos el mismo sentido del humor. Wow. Y tenemos un amor físico que todavía no ha desvanecido con los años. Tú sabes que los hijos se ponen reacios. Sí, Yo lo veo y si no lo veo, nos damos un beso y seguimos. Entonces creo que eso lo valora él mucho. Podemos hablar de cualquier cosa que le pase, porque ha sido un tema poder, y sigo insistiendo en que le sirva de refugio cada vez que tenga algún tipo de duda, puede ir, déjame ver qué opina papi. Aunque mientras más, sabes que la paternidad es el único trabajo que tú pasas de administrador a asesor sin que te dé cuenta. Era administrador y asesor, y ahora soy asesor, es cuando te llamen para preguntarte algo. ¿Y su nombre, el nombre de...? Yannick Tony se llama. Okay. ¿Qué otras cosas tú quisieras que él aprendiera de ti? Básicamente que la honestidad y cosas que él aprendió, las formas, la educación, el ser amable con la gente, te abre las puertas. Yo siempre lo dije de chiquito, mira, por favor, buenos días y gracias, te abren toda la puerta del mundo, porque nadie está en la condición de tener que hacer algo por ti porque sí. Siempre está en las personas sentirse cómoda contigo, y eso es una muestra de respeto al tiempo de las personas, y él hace siempre eso. Entonces eso es lo que yo quiero que más aprenda. Dinero no le puedo dejar. Ya. ¿Qué es lo que más valora a propósito de eso? Tú de las personas. Yo valoro de las personas su integridad. Porque en nuestro país últimamente la gente como que sí, pero no. ¿Entiendes? Ajá. La gente, bueno, una palabra normal sería la doble moral. Ya. La gente dice que es serio, pero se roba la luz. Ya. Le gusta que le hablan la verdad, pero hay momentos en que hay que hablar embute. Porque que sí. Entiendo. Ahí somos serios, pero si hay un esquema de corrupción y yo no lo puedo evitar, yo no voy a dejar mi trabajo, yo simplemente, pero no fui yo. Lo auténtico y la integridad. Exacto. La integridad es lo más importante, porque obviamente nosotros, como hay una frase que dice que caras vemos, corazones no sabemos. Pero si tú eres una persona con integridad, es una persona con la que yo puedo confiar. El resto, que yo no veo integridad, simplemente son caras que pasan y que desfilan, y que obviamente uno interactúa con ellos, pero yo no pongo mi confianza en la persona que no tenga integridad, porque sé que en algún momento van a flaquear. Que lo entiendo, porque lo puedo entender, pero no me fío. Entiendo. Tú te puedes, Tony, a propósito que vi en estos días que tú estabas en protesta por discriminación, a propósito del articulado que se mencionó del Código Penal que está siendo conocido en el Congreso. ¿Te consideras tú una persona que ha sido afectada por el prejuicio? Oh, claro, en todos los niveles. Primero, yo en el día que se firmó este programa que tenemos, el Día Internacional del Rock, y yo en ese momento era el único negro que cantaba eso en este país. Entonces era chocante para las personas. Y yo, cuando me di cuenta que era una figura pública, también empecé a mirar a mi alrededor dentro
lo que hacía. Y yo veía, los únicos negros eran Corporán, Johnny Ventura, después ya apareció Cueli apareció, pero no habían figuras públicas como yo me veía y como yo era la mayoría del dominicano. Entonces empecé a tener cuestionamientos, ¿por qué los comerciales de cerveza traían gente venezolana, todas que eran caucásicos, y siempre fueron así? Entonces, de ahí para adelante, yo empecé a darme cuenta de por qué eran estas cosas. Obviamente eran por ignorancia. Claro. Empecé a compartir con gente que eran también, que tenían identidades o inclinaciones sexuales diferentes a la mía. Entablamos amistades y hacíamos las mismas cosas. Lo único que nos dividíamos era cómo amábamos a las personas. Claro. Entonces, obviamente, cuando tú ves personas que tú crees que son diferentes por algo que te inculcaron y no conoces alguna, tú creas un prejuicio. La palabra prejuicio es básicamente eso, es que hacerte un juicio de una persona sin conocerlo. Prejuzgar sin saber. Sin saber. Y la discriminación es básicamente miedo. Y el miedo es desconocimiento e ignorancia. Es cierto. Entonces, una vez que tú tienes la información, eso se va tumbando. Entonces, desde pequeño yo empecé a ver cómo eran las personas per se, pero también empecé a ver cómo la gente le tiene miedo a la gente o a lo que no conoce. Entonces, ya yo sabía cómo iba a ser el resto de mi vida, que iba a estar bregando con ese tipo de cosas, porque son de la tendencia del ser humano a tomarse atajos. Jordi se ve que él se ve que no se ve nada, yo no te conozco. Ese atajo no me va a servir para saber lo que eres tú. Para saber lo que eres tú, yo tengo que tratarte. Por eso una vez tú dijiste eso, no hay atajos para conocer las personas. Exactamente. Qué bueno, interesante. ¿Qué de Toque Profundo, rápidamente, de Tony con Toque Profundo? ¿Cómo ha sido esa simbiosis? Yo nunca quise ser líder de nada, pero obviamente mi papá me dijo que eso te cae en las manos si tienes las actitudes de eso. El proyecto Toque Profundo, me metió ahí Leo Susana, era su proyecto. Sí, claro. Entonces, en la forma en que se dan todas las circunstancias y van saliendo los miembros originales, de los cuales yo era uno, yo empiezo a tomar una posición mucho más preponderante. Primero porque era el cantante y segundo porque era el que escribía las canciones. Wow. Entonces yo soy el enlace de lo que nosotros hacemos en conjunto con las emociones de la gente, los recuerdos de la gente. Porque las canciones son mías o de Toque Profundo al momento nosotros componerlas y publicarlas. Luego se forman parte de la vida de quien las escucha. Entonces, ahí es donde nosotros nos sentimos infinitamente agradecidos por el favor de la gente de hacer lo que nosotros hacemos parte de su vida. Y así lo interpretamos nosotros como una oportunidad por la que trabajamos todo el tiempo, porque también es un privilegio. De manera breve, Tony, todo este tiempo de pandemia, desde el punto de vista emocional, ¿cómo te ha afectado? Los primeros 4 meses no me afectó bastante porque yo soy una persona que no salgo mucho, vivo metido en mi casa y demás. Pero después del 4.º mes en adelante, yo me estaba volviendo loco. Yo soy un tipo que me gusta darme los tragos de vez en cuando, pero yo no bebo solo. Y los panas míos se parecían como un pote y me lo dejaban en la ventana. Y con el Zoom empezamos a darnos los tragos toda la noche para hacer algo y hacer party por el Zoom. Y yo imagínate, porque si no uno se vuelve loco. Y puso en evidencia muchísimas cosas en el comportamiento humano, entre los cuales uno hace muchísimo lío para uno tener la casa que tiene, para uno tener la familia que tiene. Y al final, tú haces todo eso y no puedes durar 6 meses con ellos todo el tiempo, metido en la casa que tú elegiste, con la pareja que tú elegiste, con los hijos que te tocó tener. Claro. O sea, eso te lleva a una reevaluación profunda. Y en mi caso, que ya yo crié y vivo solo, yo estaba pensando en, Dios mío, mis elecciones de vida son tan frágiles que me la pueden quitar tan fácil. Y obviamente eso ha sido también devastador para toda mi clase. Claro. Si no fuera por el favor de todo el mundo, amigos, demás, no sé cómo mucha gente ha podido sobrevivir. Pero eso me dio una apreciación, primero por mis elecciones, por los amigos que tengo y por lo que hago. Para ir finalizando, dentro de tantos desafíos que tenemos como país, ¿qué desearía Tony Albom para República Dominicana? Es una pregunta tan amplia
yo siempre sueño, esto es digamos, una locura, pero yo lo que entiendo que muchas de nuestras luchas, como hay una canción que se llama Mi País, que habla de muchísimas de nuestras idiosincrasias que no han variado en el tiempo. También nuestras carencias gubernamentales no han variado en el tiempo. Claro. Entonces, eso me lleva a creer que muchas de nuestros, de las cosas que nos atañen no han sido superadas porque no hay una intención ni gubernamental ni educacional para superarlas. Los partidos que llegan a la presidencia son extraídos del seno de nuestro pueblo y de una idiosincrasia que cojea mucho en la educación. Entonces, lo que hacemos es que el sistema es el que está complicado. Sí. Entonces, si todos los partidos son lo mismo, no hay opciones en que la forma, como tú sabrás en el momento en que este programa salga al aire, hay muchísimos líos con figuras gubernamentales presentes y del pasado gobierno, sí, por lo mismo. Y aunque es la primera vez que vemos tantos juicios, yo espero, primero, que haya encarcelamientos, que los que sean culpables de verdad sean culpables, porque es la única forma de que la corrupción se detenga un poquito, que la gente lo piense más, porque la corrupción que vivimos en la calle, los asaltos y demás, es porque la gente no ve a personas con poder siendo juzgadas por sus errores. Y si ellos dicen, bueno, si fulano de tal que está allá arriba no le pasa nada, pues entonces yo me lo voy a buscar en la calle. Pero si caen presos los ricos, los poderosos, digo, ok, y yo que no tengo nada, pues entonces déjame yo tratar de buscar un trabajo y a buscármela como yo puedo. Eso es lo que yo quisiera, que el sistema cambie para bien. Tony, la verdad que todo lo que acabas de decir ha resumido la esencia de lo que mucha gente, al verte y escucharte, está expresando. Sin mucho preámbulo, pero muy directo. Mi admiración para ti, por tu familia, tu educación, tus sueños y tu manera de pensar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo de COVID. Ya tú sabes. Uno no sabe cómo saludarse, uno va a decir que abrazarse, no sé. Vamos a la pausa. Caramba, y se los digo de verdad, que es la parte que menos me agrada, que es la parte final. Sin embargo, hay satisfacción por el trabajo cumplido, por la labor realizada para todos ustedes, esperando que lo que hemos presentado para ustedes en esta noche haya sido de su acogida y que la semana que viene seguimos celebrando en el mes de los padres y en conmemoración de los mismos, un nuevo invitado y nuevas sorpresas que tenemos para todos ustedes en cuanto a imágenes de sección de adentro, comentarios. Pero ya esperando que la semana que viene nos acompañen en una nueva cita de Encuentro con Jordi por su canal 29 Teleuniverso. Muy buenas noches.